Muchísimas gracias a Leslie Gordillo por esta información siempre atinada. Y bueno, pues ya está con nosotros nuestra primera invitada del día de hoy. Hoy le damos la bienvenida a la doctora Victoria Rojas Mandujano, alergóloga, inmunóloga, pediatra y con un posgrado en nutrición pediátrica y especialista en alergia alimentaria. Doctora, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Qué gusto saludarte. Y bueno, pues mucho que hablar en torno a todo este asunto de las intoxicaciones, alergias, intolerancias, ¿no? De repente el mundo se volvió, por ejemplo, intolerante al gluten, ¿no? Claro, es un tema nuevo y muy amplio y que cada vez tenemos una prevalencia más alta de estas enfermedades, sí. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre una intolerancia a una alergia? Eso es un término que se confunde mucho. Es muy importante que hagamos la diferencia. Una alergia tiene que ver con el sistema inmunológico, es decir, con las células del sistema inmunológico, con las proteínas, y suelen ser las reacciones más graves. Son las que pueden poner en riesgo la vida, condicionar síntomas en todos los órganos o sistemas, respiratorios, en la piel, a nivel de tubo digestivo. Y las intolerancias no son así. Las intolerancias generalmente son de causa metabólica, es decir, de las enzimas, no a nivel celular del sistema inmunológico. Y entonces suelen tener síntomas meramente gastrointestinales. La más conocida es la intolerancia a la lactosa, ¿no? Que nos distendemos, nos da dolor de pancita, tenemos a lo mejor un poquito de secreción flemosa, pero no se considera una alergia, se considera una intolerancia. O sea, digamos que una intolerancia en nivel de gravedad es mucho menor que una alergia. Es mucho menor en general, pero hay alergias que tampoco son tan graves, pero sí hay alergias que llegan a ser mortales, ¿no? Ok. Entonces, a ver, retomando aquí el punto, una alergia es una reacción del sistema inmunológico. ¿Qué podríamos decir? ¿Es una falla del sistema inmunológico? No. El sistema inmunológico trata de protegernos contra algo externo, algo ajeno a nosotros, pero reacciona de forma exagerada. Y entonces, en vez de protegernos, al final de cuentas, esa inflamación condiciona daño. Y una intolerancia es que nosotros no producimos o una enzima o algo en el tubo digestivo para que podamos como introducir el alimento, la lactosa, el azúcar a nivel intestinal, y entonces nos produce distensión y dolor. ¿Qué tanto tanto las alergias como las intolerancias, doctora, tienen que ver con alimentos, digamos, que metemos como a fuerza, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la leche, mucho se ha hablado de que la leche pues no es para los seres humanos, que la leche es para los becerros, y todo este asunto es como querer darle al cuerpo algo que no le corresponde, o sea, por ahí sí, ¿vamos? Eso lo dijiste perfecto, o sea, es algo ajeno al cuerpo humano. Entonces, entre más se diferencia de las proteínas humanas, pues más riesgo de reacción alérgica tienes. Híjole, este es un concepto ya un poquito más complicado, ¿no? Porque, híjole, ¿qué pesa más aquí? ¿Lo cultural? Más que lo nutricional, lo social, ¿no? O sea, es decir, no tenemos por qué seguir tomando, ¿no?, leche de vaca, o sea, si es una realidad. Médicamente, usted que es una experta, doctora, ¿necesitamos leche? ¿Necesitamos la leche materna? Sí. Durante la Organización Mundial... la leche Mundial, de humano, pues. Exacto. La Organización Mundial de la Salud te recomienda la lactancia 2 años. Sin embargo, después de esa edad, el bebé o el lactante no requiere mayor cantidad de leche. Puede, después de esa edad, empezar a tomar agua. Y los alimentos, el resto, ¿no? La carne, las frutas, las verduras, pero ya no requiere como tal que pasemos forzosamente a leche de vaca. Y bueno, estoy oyendo a una de mis tías, así la estoy oyendo en este momento en mi mente diciendo, pero nosotros antes tomábamos leche y no nos pasaba nada y comíamos muchas de las cosas que hoy se consideran o alérgicas o intolerantes, las comíamos y no nos pasaba nada. Esto tiene muchos factores.
que los alimentos actualmente contienen muchos aditivos. Todas estas sustancias que se agregan a un alimento para conservarlo, para que dure más tiempo, para que tenga un sabor mejor, para que tenga un color mejor, un aroma, son aditivos. Y esos, pues finalmente han condicionado una mayor prevalencia de alergias. Y otra cosa también muy importante de la cual no se habla mucho es del cambio climático sobre los genes del ser humano. Esto afecta a las generaciones recientes. No había la misma contaminación, las mismas alteraciones del ecosistema y por lo tanto nuestra alimentación no es la misma a la que tenían nuestros papás o nuestras abuelas. Claro. Aunque comamos manzanas, las manzanas no son iguales a las que ellos comían. Okay. Entonces, por eso o sea, hay muchos otros factores que influyen en los alimentos, en las siembras, en la alimentación de los animales, claro, de donde vienen estos alimentos, etc. Y en nosotros mismos, en nuestros propios genes. O sea, es una realidad que todo ha cambiado. Todo ha cambiado. ¿No? De cómo se alimentan todo esto, los suelos, el desgaste, claro, lo transgénico. Entonces, digo, si nos adentramos en el tema y si nos ponemos en el tema, pues entonces, híjole, pues no comeríamos nada, ¿no? Eso es una de las preguntas que suelo tener en el consultorio, que me dicen, doctor, entonces, ¿qué hacemos si realmente muchas de estas sustancias nos condicionan daño, ¿no? Y es ahí donde pues tenemos que guardar un equilibrio, ¿no? No podemos ni ser las mejores mamás del mundo dándoles lo más orgánico y lo más sano a nuestros hijos, porque en algún momento eso llega a condicionar mucho estrés. Estrés económico, estrés social, estrés de muchos tipos. Sí tenemos que tener una buena alimentación, obviamente, siempre siguiendo el plato de buen comer, pero al final de cuentas guiado por un especialista, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? Porque a veces no escuchamos a los especialistas, ¿no? Sino nos vamos ahora con lo que dice el Facebook, lo que publica un pseudo experto en Instagram, ¿no? Y ya, y todos ahí vamos, ¿no? Sí, eso es lo que ha sucedido, que actualmente no le damos a cada especialista su valor y por lo tanto las enseñanzas de los especialistas pues nos dicen qué tenemos que comer, en qué cantidad y todos necesitamos una guía nutricional porque nadie nace sabiendo... Claro. Saber qué le tengo que dar a mi bebé de comer, no, nadie sabe. Antes de irnos a la pausa, doctora, los derivados de la leche causan el mismo efecto, intolerancia y alergias que la leche normal, o sea, el queso, el requesón, yogur y todas estas cosas. Pues sí causan alergia e intolerancia. Tal vez tendríamos que hablar muy molecularmente. Por ejemplo, el queso, el yogur ya tienen otras proteínas que están rotas, que están que ya no, su conformación ya no causa tantos síntomas. Entonces puede haber un poco menos riesgo de alergia, pero en cuestión de la intolerancia, pues eso depende de la lactosa, no depende de las proteínas del alimento. Así es, la lactosa que es... y eso pues ya es muy comercial, ¿no? Que tenemos algunos alimentos que, incluso queso, yogur, que son deslactosados o leche que es entera o deslactosada. Y pues ahí en las intolerancias los pacientes sí se ven beneficiados con leche deslactosada. Así es, muy bien. Pero en alergia no. En alergia tiene que quedar súper claro que no importa que sea deslactosado, si el paciente es alérgico, sigue teniendo síntomas. Vamos a seguir en la conversación con todo este tema. Estamos charlando esta mañana aquí en Consulta Saludable. En esta tarde, ya bien decía la doctora, en esta tarde con la doctora Victoria Rojas Mandujano. Así que nosotros aquí a través de Consulta Saludable continuamos con más. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Y bueno, pues aquí a través de Consulta Saludable cada semana tenemos un tema diferente, tenemos invitados que nos comparten todo su conocimiento, pues para poder estar muy bien informados y poder conocer muchas cosas de las que ocurren hoy en día en los temas de salud. Les recuerdo que pueden entrar a la página de radioformulaqr.com, ahí enseguida van a poder ver nuestro banner que dice Consulta Saludable en la barra de los programas de fin de semana y bueno, pues ahí pueden volver a ver y volver a escuchar todas las emisiones anteriores. Ya casi vamos a cumplir un año en el mes de marzo, si no me equivoco, vamos a cumplir un año ya al aire a través de Consulta Saludable cada semana aquí con ustedes. Y bueno, pues seguimos aquí en la conversación el día de hoy con la doctora Victoria Rojas Mandujano. Ella es alergóloga, inmunóloga, pediatra y bueno, doctora,
hablando de este asunto de las alergias, de la intolerancia, ya platicábamos de esta diferencia entre una cosa y otra. ¿Quién determina que somos alérgicos, no? Porque luego oímos a las mamás decir, no, es que mi hijo es alérgico a tal cosa. ¿Realmente es alérgico o cómo llegamos a ese punto? El diagnóstico no es fácil. El diagnóstico debe ser hecho por un alergólogo y en muchas ocasiones requiere no solo una prueba, requiere diferentes tipos de prueba para corroborar que el paciente sea alérgico. Porque tan es malo diagnosticar alimentos de más, o sea, que digan niños que son alérgicos a la leche, al huevo, a la soya, al trigo, al cacahuate, y entonces causamos desnutrición. Pues póngale suero, ¿no? Exacto. Pero también es malo que vaya un niño pasando por la vida que es alérgico a la leche y realmente no le han hecho un diagnóstico completo, ¿no? Entonces, lo hace el alergólogo. Tenemos diferentes tipos de pruebas en la piel. Incluso cuando nos queda alguna duda, se le da el alimento al paciente en diferentes concentraciones, siempre bajo vigilancia médica porque el riesgo de una reacción existe. Y se determina si el paciente tiene reacción y a qué concentración del alimento tiene reacción. Por lo tanto, es el alergólogo el único que puede dar el diagnóstico y el pronóstico de ese paciente. ¿Y se siguen haciendo a través de los reactivos de los piquetitos en la piel? ¿Así se sigue haciendo? Hay unas pruebas que son piquetes en la piel, unas gotitas del alergeno del alimento, se hace una escoriación en la piel y se espera entre 15 a 20 minutos para poder tener el resultado. Esas son unos tipos de pruebas que se llaman prick test. Las otras son parches. Se deja el alimento en un preparado sobre la espalda del paciente, se pone con unos parchecitos especiales y se deja ahí entre 48 y 72 horas para hacer una lectura tardía y ver que el paciente haya o no formado una roncha si hubo reacción en el sitio del parche o no. Ahora, estas intolerancias, estas alergias, a veces pueden detonar síntomas que a veces no tienen que ver con la alimentación, ¿no? Digo, si alguien toma leche y le da diarrea, si se laxa, bueno, pues está más o menos relacionado. Comió y tiene que ver con el sistema digestivo. Pero hay algunas reacciones que no tienen que ver con eso, ¿no? ¿Qué tan frecuente es eso? Sí, son muy frecuentes, sobre todo en los niños menores de 2 años, que tenemos silbido del pecho, tos, falta de aire. En algunas ocasiones no lo relacionan con el alimento. O puede consumir el alimento el día de hoy y tener el síntoma hasta el día de mañana y no ser un síntoma tan evidente como cuando hay alergia al cacahuate que se lo comen y se llenan de ronchas, ¿no? No son síntomas tan evidentes, pero sí siguen siendo síntomas alérgicos. Y de ahí la importancia de conocer, ¿no? Porque hay ¿cuántos niños no viven con gripa, no viven con moco, con escurrimiento, no viven con tos, no viven con problemas de asma, ¿no? Me imagino que han tocado diferentes circunstancias donde hay pacientes que tienen un cuadro de asma, se van a la parte de las alergias, se retira el alimento y se quita el síntoma. Y se acabó, ¿no? Cuando alguien, a lo mejor incluso algún médico, pues hasta pudo haber diagnosticado, no, pues este niño tiene asma. Y sí, tenía asma, pero el origen era diferente, ¿no? Sí, es ahí lo importante de hacer el diagnóstico completo, porque en algunas ocasiones, incluso solo con la pura historia clínica, no podemos saber quién es el culpable. Tenemos que hacer las pruebas para poder determinar cuál es el alimento que tenemos que quitar, y al retirar el alimento y el paciente mejora, bueno, ahí ya se hace la confirmación de que ese paciente es alérgico. Claro. Doctora, ¿las alergias se curan? Sí, en un alto porcentaje, nuestro sistema inmunológico con ciertos tratamientos, con dieta de eliminación, hace algo que se llama tolerancia inmunológica, que ya olvida que ese alimento es extraño. Que era dañino, ¿no? Que era dañino. Y entonces, aunque lo volvamos a consumir, ya no tenemos síntomas. Obviamente, esto es mucho mejor en los niños pequeños cuando se diagnostican a tiempo, cuando se hace la dieta de eliminación de forma correcta. En los adultos hay algunos alimentos que ya nunca se toleran. O sea, si ya se es alérgico a algún alimento, al camarón, ¿no? Puede que ya no generen tolerancia. No así todos.
tenemos algunos pacientes en la consulta que sí llegan a tolerancia inmunológica, pero requieren siempre de la vigilancia de un alergólogo y de un tratamiento especializado. Pues es una muy buena noticia, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen algún tipo de reacción a algún cierto tipo de alimentos y pues tienen que andar ahora sí que con su lista. Sí. Oiga, pero de veras no tiene ajonjolí, ¿no? Oiga, de veras no tiene tal cosa, soy alérgico a tal cosa. Pues así no. Sí, afortunadamente difícil, ¿no? Es cada vez más frecuente que los hoteles, los restaurantes, incluso algunas escuelas ya tienen a personal preparado para preparar alimentos que no estén contaminados, porque no solo se trata de que soy alérgico al aguacate y le quito el aguacate del sándwich y entonces ya me puedo comer el sándwich. No funciona así. Si somos alérgicos al aguacate, aunque lo retiremos del platillo, el paciente va a tener síntomas. Ajá. Wow. Entonces, sí, cada vez hay que avisar al personal si comemos en algún restaurante o en algún hotel que somos alérgicos. Doctora, ¿es mito o es realidad de que algunas alergias se curan solas cuando vas creciendo? Sí, es una realidad. Más en algunos pacientes, sobre todo leche, a lo mejor huevo, con la dieta de eliminación, el paciente solito llega a un punto donde tolera. Donde ya puede, de repente se da cuenta que ya no le hace reacción. Que ya no le hace reacción. ¿Y eso por qué es? ¿Porque creció? ¿Porque el sistema inmunológico cambió? Porque el sistema inmunológico madura a lo largo de la vida. No nacemos con el mismo sistema inmunológico cuando somos bebés a conforme vamos creciendo. Y entonces al madurar no lo detecta como extraño. Los linfocitos, que son unas células encargadas de esto, ya no lo detectan como extraño y generan tolerancia. Pero obviamente hay veces que los niños para generar tolerancia ya pasaron por rinitis, asma, dermatitis atópica, sangrado de tubo digestivo y sí, después llegaron a tolerancia, pero ¿con qué calidad de vida? No, bueno, mientras se pasaron 10 años ahí muy mal, ¿no? mal. Y si no sabían, si no había un diagnóstico claro, pues imagínate, ¿no? Sí, de hecho, la calidad de vida se ve mermada. Sí, los niños que se diagnostican pronto, o sea, chiquitos, ellos mismos dicen, yo soy alérgico a la leche, ¿no? Y ya no van con tantos síntomas a lo largo de la vida. Y cuando se diagnostican ya muy grandes, quitarles la leche o quitarles el colorante o quitarles el huevo a un niño ya más grande, sí es más difícil. Sí, nos están preguntando aquí a través de las redes sociales si en este caso, por ejemplo, la leche de coco, leche de almendra, bueno, pero esa no es leche, ¿no? Son bebidas de otra cosa. Sí, son bebidas vegetales que no tienen un valor nutrimental como que sustituya a la leche. Se pueden dar en niños más grandes, pero en lactantitos menores de 2 años siempre tiene que ser llevada a la dieta por un especialista. Y esas no son bebidas que sustituyan a la leche materna. No, ni tienen la aportación ni nutricional, ni calórica, ni nada. No, bueno, también es muy importante porque volvemos al mismo tema del principio, ¿no? Es más por un asunto de hábito, ¿no? Claro. Es más por un asunto de costumbre. Y yo creo que, no sé, a lo mejor alguien que resulta intolerante a la lactosa o alérgico a la leche, pues bueno, la leche de coco puede ayudar como por esa parte de costumbre, ¿no? Como sustituto. ¿No? Sí, o sea, para ayudar en esa parte del hábito más que en la parte terapéutica, ¿no? Claro. Sí, de tomarse su vaso de algo, de leche, en la noche antes de dormir, ¿no? Sí, de que en la cena hay que tomar leche. Bueno, pues leche de coco, leche de almendra. Pero de estas, me imagino que también hay que tener cuidado, ¿no? Sí, claro. Hay de estas fórmulas vegetales que están contaminadas con trazas de, a lo mejor, nuez o de otros alimentos que también condicionan alergia, ¿no? Y entonces, pues depende del tipo de alergia y del alimento en cuestión, pues qué tenemos que eliminar. Así es. Doctora, ¿las alergias se heredan? ¿Se pueden heredar? Es decir, un par de papás alérgicos pueden heredar sus alergias a su hijo. Como tal, la alergia no se hereda. Es decir, no porque un papá sea alérgico, ni se contagia. No porque un papá sea alérgico al camarón, todos sus niños van a tener que ser alérgicos al camarón. Lo que se hereda es la atopia, que es la predisposición genética a responder exageradamente hacia el medio ambiente externo. Entonces, sí es cierto que un paciente con rinitis, asma, cuando él se casa con otra persona que también tiene alergia, incrementa el riesgo entre el 60 hasta el 80% de que sus hijos sean alérgicos. Pero no es una regla. No es una regla, ni tampoco tiene que ser al mismo alimento. O sea, puede ser papá alérgico a varios alimentos, pero el hijo
ser alérgico a otros diferentes. No, pues sin duda alguna muy interesante todo este tema. Muchísimas gracias, doctora Victoria Rojas Mandujano. Gracias por acompañarnos. No, gracias el día a de hoy. ustedes. Muchas gracias por invitarme y yo encantada de estar aquí. Siempre un placer charlar contigo. Gracias. Bueno, nos vemos. Y bueno, pues nosotros, mientras tanto, vamos a continuar con más. Consulta saludable. Recetas para vivir en plenitud.